¿Nuestra vida tiene un sentido? Capaz somos simplemente un experimento de los alienígenas. Ellos disfrutan ver cómo nos destrozamos unos a los otros, a pesar de ser las mismas especies. Solo somos un juego de ajedrez. Y cuando Queen Elizabeth ya no esté aquí para poder informarles de cómo van sus pequeñas mascotas, simplemente nos van a tirar un gran asteroide y van a acabar con todos nosotros. O capaz somos máquinas, esclavos de una obsolescencia programada, de un entretenimiento inservible, al frente de pantallas de cristal, para que al final lleguemos a nuestro verdadero propósito, la muerte. Nuestros cuerpos se descompondrán, y luego los gusanos, esas criaturas que pisamos y nos creemos superiores a ellas, nos comerán y nos excretarán y volveremos a ser partes de la tierra. Y así nuestros seres queridos van a pisar encima de nosotros, de nuestros cuerpos descompuestos, y no lo van a saber, y no les importará. Pero la mente del ser humano es algo muy frágil y no nos gusta pensar que capaz nuestra vida no tiene sentido y que capaz lo que estamos haciendo no vale la pena. Y es por eso que hacemos de todo para poder encontrarle un sentido a nuestra insignificante existencia. Y para eso nos inventamos los días festivos. No solamente son los días en que podemos disfrutar de los detalles pequeños de la vida, sino que también son los días en que podemos hacer nuestras cosas favoritas, procrastinar, tomar y gastar dinero en cosas innecesarias. Y nosotros nos hemos inventado muchos días. Tenemos el día de la madre, el día del gato, el día de caminar desnudos. Pero ¿qué pasa si yo un día quiero celebrar de mis características y diferencias como un individuo único? ¿No habrá un día en que podemos celebrar si somos blanco, negro, cocoa, pasión, amarillo, rojo, McDonald's o azul? Ah, claro, para eso tienes el Día de la Diversidad Cultural. No, yo hablo más allá. ¿Qué pasa si yo por lo menos tengo heterocromía? ¿O qué pasa si tengo una extremidad más? ¿O qué pasa si yo tengo una predisposición a una enfermedad mortal? ¿No habrá un día para poder celebrar todos estos defectos genéticos? Pues claro que lo hay. Y es un día súper famoso. Es una fecha que todo el mundo celebra. Es el 25 de abril, el Día Mundial del ADN. ¡Woo! ¿Verdad? Me olvidé que nadie lo celebra. Nadie lo celebra. Nadie le da una pizca de respeto a nuestros ácidos nucleicos. Ellos son los que son responsables de nuestras proteínas, de nuestros aminoácidos esenciales, de que tengas esa carita feo, bonita. Y nadie les da una pizca de respeto. Nadie lo celebra. Pues todos deberíamos celebrar el 25 de abril el Día Mundial del ADN. De nuestro secreto de la vida, lo que somos nosotros, lo que indica nuestro futuro. Pero espera, ¿por qué es el 25 de abril? Bueno, pero eso es obvio. Es porque 2 más 5 son 7. 7 más 4 son 11. 1 más 1 son 2. Y 2 son las hélices del ADN. Ok, bueno, capaz no. El 25 de abril se celebra el Día Mundial del ADN debido a dos sucesos históricos que marcaron un antes y un después en la historia de la genética. Uno es que el 25 de abril de 2003 se finalizaba el proyecto Genoma Humano, que era un proyecto que se encargó de secuenciar todo nuestro ADN para poder identificar nuestros genes del genoma humano. Y justamente ese 25 de abril se cumplían 50 años de un descubrimiento que si no hubiera ocurrido, el proyecto Genoma Humano no hubiera sido posible. Ese suceso es que en 1953 una revista mostraría a la luz la estructura del secreto de nuestra vida. Y ustedes dicen 1953, una revista. Claro, que era que la revista Nature publicaba la fotografía 51 y al lado el título, la estructura del ADN, la estructura del secreto de la vida. Ajá, claro, esa que fue descubierta por James Watson y Francis Crick. No fueron ellos. James Watson y Francis Crick no descubrieron la estructura del ADN. Pero sí está escrito en los libros, y así me lo enseñaron en mis clases de biología. Pues las clases y los libros fueron una mentira. Fue una mentira diseñada por el machismo para poder esconder el logro de una persona. Para dar una pista, este descubrimiento salió a la luz. Se dio a la luz este descubrimiento. Se dio a la luz. Exactamente, fue una mujer. Dar a la luz, que fue una mujer quien la descubrió porque la dio a la luz, fue una mujer. El punto es que así es. No fueron James Watson y Francis Crick. Fue Rosalind Franklin. Una mujer. Una mujer en la ciencia.
Empieza el matriarcado. Pero ¿quién era Rosalind Franklin, o mayormente conocida como la mujer olvidada del ADN? Antes de comenzar, en esta historia nuestros personajes son la bella, científica y súper inteligente Rosalind Franklin, con su ayudante de doctorado, Raymond Gosling, y los tres ladrones que seguramente abrieron su propia franquicia en el infierno son Maurice Wilkins, James Watson y Francis Crick. Rosalind Franklin nace el 25 de julio de 1920, en Londres, Inglaterra. El padre de Rosalind, que era un banquero, quería lo único que le podría dar felicidad a su hija, lo que a cualquier mujer supuestamente le podría hacer feliz. Casarse con un hombre, con un buen príncipe azul, para que sí viviera feliz en la casa todo el día cocinando. Y claro que Franklin encontró a su príncipe, Sapo, porque el único gran amor que tuvo Franklin en toda su vida fue la ciencia. O sea, Franklin fue una científica incansable, siempre dispuesta a debatir, seria y sobre todo liberal. Y eso en una sociedad de hombres era visto como fada retro, Satanás. Aunque Franklin sufrió muchos prejuicios de parte de su familia, de la sociedad, eso no le impidió seguir con su amor de la ciencia. Y en 1941 se graduó en física y en química en Cambridge. Y en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, crearon en Inglaterra un nuevo organismo, que era para poder estudiar la densidad y propiedades del carbono, para poder así mejorar el combustible, las máscaras antigas. Y es en este nuevo organismo donde Franklin consigue un trabajo como asistente de investigador, porque no puede ser una investigadora porque es una mujer, o sea. Ese nuevo organismo se llamó The British Coal Utilization Research Association, o la Asociación Británica de la Investigación de la Utilización del Carbón. ¡Qué nombre más largo! Imagínate que pasa un accidente y te estés muriendo ahí, o sea, sería algo así como... Todo yo, siempre yo, todo yo. ¿Aló? ¿Qué es tan importante? Por favor, ayuda. Creo que voy a morir. ¿Me llamaste porque te estás muriendo? Espera, ¿qué fueron esos? ¿Los misiles? Claro, porque estamos en una guerra. ¿Te estás muriendo? ¡Qué sorpresa! ¡Solo manda ayuda! Bueno, ya. ¿Dónde es el lugar? En la nueva fábrica de investigación. ¿En una fábrica? Capaz me dieron una medalla por eso. ¿Y cómo se llama el lugar? Dime. The British Coal. ¿The British qué? Coal. ¿The British Coal qué? The British Coal ¿Aló? ¿Aló? No puede ser. Seguro encriptaron mi llamada y se dieron cuenta que lo quería ayudar. Y la fueron a rescatar. ¿Ah? Acabo de salvar una vida. Pero bueno, es en este lugar, gracias a sus estudios en este lugar, como en 1945 logra obtener su doctorado, con su tesis sobre la porosidad y las propiedades del carbón, carbono y grafito. 2 años después, en 1947, conoce una científica francesa llamada Adrienne Weil. Y ella le dice, vámonos Rosalind, vámonos de esa Inglaterra machista y sígueme a un lugar donde las ratas cocinan llenos de cigarro, alcohol y pasión. Francia. Y es ahí donde, bajo el mando de Jacques Mellin, trabaja en el Laboratorio de Química del Estado, donde estudia el campo que le abriría la puerta a su futuro descubrimiento. Estudia la cristalografía y la difracción de rayos X. Y ya lista con toda esta nueva información sobre la cristalografía, en 1951 se devuelve a Inglaterra a estudiar en el King's College, donde va a estudiar biofísica. Y es en este momento cuando el director del departamento, John Randall, le asigna el estudio que le cambiaría la vida. Le asigna estudiar la estructura del ADN. Pero ya va. Nadie hasta ese momento sabía qué era el ADN, cómo lucía. Es algo fácil, es una espiral. Nadie lo conocía. Resulta que no. Pero para entender mejor esto, vamos a abrir un agujero de gusano, vamos a meternos y vamos a volver al pasado, a 1910. Y aquí estamos, 1910, cuando sucede la Revolución Mexicana, cuando sucede la avalancha de Wellington y cuando el científico Phoebus Levin, que era el primer científico en analizar los ácidos nucleicos, determina que nosotros tenemos bases nitrogenadas y que esas bases nitrogenadas están encima de una estructura de azúcar fosfato.
Pero lo más importante es que estas bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, estaban repartidas en una misma cantidad. Entonces, su modelo era que el ADN era un tetranucleótido de 4 partes. Y eso ocurre en 1910. No es hasta 1947 cuando otro científico, Erwin Chargaff, descubre que en realidad no. Resulta que la adenina está repartida con la misma cantidad de timina. Y en realidad la guanina está repartida con la misma cantidad de citosina. Entonces ya no son partes iguales todas, ya no sirve este modelo del tetranucleótido. Así que por eso necesitan una nueva estructura. ¿Cuál es la estructura del ADN? Y ahí es donde entra Rosalind Franklin. Entonces nos devolvemos en este agujero de gusano a 1951, cuando Franklin entra a trabajar en el King's College. Y en su laboratorio de biofísica tiene 2 compañeros, Raymond Gosling y Maurice Wilkins, que en ese momento no estaba ahí, estaba de viaje, seguramente robándose otras cosas de otras mujeres o de otras personas. Y Franklin no solo se encuentra que tiene estos 2 compañeros, sino que también ve que la mayoría de los instrumentos con los que tiene que trabajar son muy antiguos, casi que no sirven, y nadie los iba a reparar. Así que Franklin decide repararlas, lo cual cuando Wilkins llegó al laboratorio fue como los pensamientos misóginos empezaron a formarse en él. Algo así fue lo que pasó. Choo choo, cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss. Pero lo bueno de ser una mujer en una sociedad machista es que ya no te importan esos comentarios, porque ella lo sufre hasta los días. Así que a Franklin en realidad no le importó mucho la relación negativa que tuviera con Wilkins, y siguió sus estudios con su compañero Raymond Gosling. Y en noviembre de 1951, Franklin, con un buen corazón, dice, bueno, voy a dar una charla mostrando todos mis resultados, todas mis fotografías, porque claramente a estas personas no les importa que soy una mujer. Porque Franklin no se veía mucho como una mujer en la ciencia. Franklin se veía como una científica, como una persona que le gustaba la ciencia. Entonces ella decía, yo no es que soy una mujer, no es que alguien me quiere robar mi puesto, porque a nadie le molesta que soy una mujer, así que voy a dar una charla mostrando mis resultados a un montón de hombres que seguramente se quieren robar mis resultados. Y es ahí donde conocemos a nuestros otros 2 ladrones de la historia. Wilkins invita a la charla a James Watson y Francis Crick. Ellos obviamente escuchan la charla y traen su montón de papeles para escribir todos los resultados que ya tienen, porque ellos no podían pensar por ellos mismos, así que le tienen que robar el resultado a una mujer. Pero bueno, los días pasaban y durante estos meses que Franklin iba consiguiendo más información e imágenes que no daba en una charla, por acción de la gravedad, a Wilkins se acercó. Verán, es que el escritorio de Franklin tenía como algo con la gravedad con Wilkins, y eso hacía que él se acercara a su escritorio, y por efecto de la gravedad, por la naturaleza, por los espíritus del cielo, hacía que sus informes y fotografías de Franklin entraran sin querer en el bolsillo de Wilkins, y sin querer él tenía que ir, sin el permiso de Franklin, a mostrárselo a Watson y Crick. Exactamente, Wilkins se robaba lo de Franklin y se lo mostraba a Watson y Crick porque ellos se sentían muy inteligentes de obtener sus resultados de las investigaciones de una mujer. Y de pronto es el 6 de mayo de 1952, día en que Raymond Gosling y Rosalind Franklin toman la fotografía 51, la fotografía del ADN. Claramente, Wilkins no se podía quedar sin sus problemas de gravedad, sus complejos gravitacionales, y hace que esa fotografía vaya a su bolsillo y que ese bolsillo vaya a Watson y Crick. Es ahí donde los ladrones dicen, ¡oh! ¡La estructura del ADN! Hay que hacer un artículo. Y es así como el 25 de abril de 1953 la revista Nature publica la estructura del ADN junto a la fotografía 51, y todo este estudio, todo este artículo obviamente es gracias a James Watson y Francis Crick, porque ellas son las que descubrieron esta imagen, ellas son las que descubrieron esto, por sus logros. Pero también Wilkins fue estúpido, porque tampoco es que se lo reconoció mucho a él. De hecho, en el artículo ellos escriben, muchas gracias a Wilkins y asociados. O sea, ni siquiera le dan reconocimiento a Wilkins, al problema de la gravedad. No, él también fue muy estúpido en esto. Y bueno, Franklin no sabía nada de esto, y cuando lo descubre, planea
planea montar su nombre en alto escribiendo un artículo también ella, junto a Raymond Gosling. Pero ¿qué pasa? Claramente es escrito por una mujer y fue como, seguramente esta mujer me quiere explicar cómo el ADN no está hecho por lápiz labial, o que el ADN no se puede cocinar, o que tú no puedes tejer el ADN, así que quedó en el olvido. Es más, también Wilkins publicó un artículo, pero ese sí como que nadie lo leyó. Wilkins fue el más estúpido de esta historia, porque él se roba los reconocimientos, se los da a ellos y no obtiene nada. Así que su machismo no sirvió para nada. Y ya Franklin, cansada de esta situación, en 1954 se va del King's College al Birkbeck College, donde trabajaría con 2 científicos que no les importaba que fuera mujer, extraterrestre, azul o roja, pero se dieron cuenta que era una mujer muy inteligente. Estos 2 científicos eran John Finch y Aaron Clubb. Y ellos 3 fueron pioneros en el estudio del virus de la polio y en el estudio del virus del mosaico del tabaco. Llega el año 1956 y a Franklin le dicen que tiene cáncer de ovario. Los doctores decían que era por las largas exposiciones a la radiación. Sí, claro. Ella tuvo problemas con la radiación. Ella tuvo problemas. Y lamentablemente, a los 37 años, muere Rosalind Franklin el 16 de abril de 1958. ¿Y saben qué es lo peor? Quien recibe 4 años después, en 1962, premio Nobel por sus grandes estudios y aportes a la ciencia, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins. 4 años después. Ellos reciben el Nobel. Los ladrones. Lamentablemente no es la primera vez que una mujer sufre de esto. Y en realidad, esto de que un hombre le roba el estudio a una mujer o no se le reconoce por ser mujer, tiene un nombre que es el efecto Matilda. El efecto Matilda es otro punto de vista, otra forma de ver el efecto Mateo. ¿Qué es el efecto Mateo? Es este efecto de no autoridad. Cuando una persona que tiene mucho poder, por lo menos una persona que tiene mucha fama, siempre va a querer quitarle más fama a una persona que tiene su mismo poder y fama o una persona que no tiene nada para quitarle. Entonces, ¿qué pasa? Vino una historiadora norteamericana, Margaret Rossiter, y ella le dio otro punto de vista. Dijo, esto es casi lo mismo que le pasa a las mujeres en la ciencia cuando los hombres le roban sus logros o no se le atribuye un logro a la mujer porque es una mujer. Todo esto se le conoce el efecto Matilda y lamentablemente sigue sucediendo hoy y lamentablemente muchas mujeres siguen ocultas debido a esto. Siento que lo peor de todo este efecto Matilda es que usualmente a las mujeres se le conocen como por lo menos Rosalind Franklin es la mujer olvidada del ADN, mientras que es mucho más. Aunque sí, ella descubrió la estructura del ADN, pero hizo mucho más. Como por lo menos en sus estudios con el lugar del hombre larguísimo del British Co-Utilization Research Association, donde estudió el carbono y el grafito, sus estudios sobre la porosidad no solamente ayudaron a Inglaterra porque descubrió una forma en que el carbón se pudiera quemar más rápido, sino que también las máscaras antigas que usan este filtro de carbón activado lo descubrieron gracias a ella. Así que Franklin indirectamente ayudó a Inglaterra a ganar la guerra en contra de los alemanes. Y no solo eso, sino que cuando Franklin se muda del King's College al Birkbeck College, se convierte en la primera persona en determinar la estructura de un virus. Porque con su estudio del virus del mosaico del tabaco, ella se da cuenta que eso está compuesto por una ARN, un ácido ribonucleico, y que esta ARN es solamente una hebra, no como el ADN, que es doble hélice. Irónicamente, en 1950, Watson había desechado esa teoría. Él decía que era imposible que eso solamente estuviera hecho por una hebra. Y Franklin demuestra que sí es verdad. Así que esto es para ti, Watson. Ni lograste descubrir la estructura del ADN, ni lograste descubrir la estructura del virus. O sea, no sirves. Este fue el video. Espero que con toda esta nueva información se le haya expandido su secuencia de ADN. Ah, y otra cosa que quería decir era que me estaba leyendo los síntomas del coronavirus y que las personas que lo tienen, cuando están viendo un video, si ven una parte con que más iluminación que la otra parte o si lo ven diferente, es porque tienen coronavirus. ¿Qué te parece? Y recuerden siempre relajarse un poco. Al final solo vamos a hacer excremento de gusanos. Relájense. Espero que les haya gustado y chao.